Les voy a contar una historia. Cuando tenía entre 4 o 6 años, soñaba con convertirme en presidenta. Y entonces me paraba arriba de la cama y daba mis discursos y pues le decía a mi audiencia, que seguramente eran mis papás y mis hermanos, que cuando fuera presidenta iba a poner en cada esquina del parque una fuente. Porque una fuente no lo sé, me han encantado las fuentes desde niña, el chorro, y yo me las imaginaba así con luces, con los chorros de agua, grandotototas. Imagínense un parque con, con muchas fuentes. En fin, ¿por qué traigo pues esta anécdota, esta historia con ustedes? Porque me ha dado vueltas la cabeza pensando en si aprendí a caminar primero o aprendí a hablar primero. Y es algo que le voy a preguntar a mi mamá y a mi papá ahora que los vea, para que ellos me digan qué sucedió primero, porque hablaba como merolico, hablaba ya muy bien desde niña. Y bueno, se nota, ¿verdad? Que me encanta andar ahí platicando y hablando. Pero en fin, vamos a comenzar. Esto es un episodio más de Exprime la Voz. Exprime la Voz con Lucy Sam. Bienvenidos a un episodio más de Exprime la Voz. Soy Lucy Sam y estoy bien contenta de estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, súper importante, sobre todo para los papás que tienen niños que están en edad de empezar a hablar, de que ya empiezan a emitir sonidos. Y para el tema de hoy tengo a una súper invitada, una gran amiga, una gran profesional, locutora, por supuesto, que además es mamá de 2 pequeños extraordinarios. Y quiero platicar un poquito de su semblanza para que la conozcan y vean lo fregona que es. Ella es Karen Vargas, es de profesión licenciada en televisión, además es ex militar. Me vas a platicar qué onda con esa etapa en tu vida, Karen, increíble. Es locutora comercial, es esposa y, como les decía, es mamá de 2. A lo largo de su carrera, pues se ha formado en la industria de lo que es la locución, ha tomado clases de locución y de doblaje en escuelas como La Cuarta Pared y Haloc Voices. Ingresó en el 2012 a las Fuerzas Armadas en la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Guau! Eso está bien increíble. Y bueno, ahí realizaba algunas actividades como es la realización y producción de audios para diferentes proyectos de la Sedena. Y, todo lo que es el proceso de realización de contenidos audiovisuales. Y fue cuando comenzaste tu carrera como locutora. Ya nos contarás ahorita a detalle cómo fue que inició todo eso. Se casó en el 2016, ya tuvo que dejar lo que son las Fuerzas Armadas y pues se dedicó totalmente a sus 2 pequeños extraordinarios y a lo que es el tema de la locución y el doblaje. Ha trabajado con marcas admirables, con Vive mi Selección, Capullo, Lingo Kids, Gobierno de la Ciudad de México, Cerveza Pacífico, Eucerin, Telcel y muchas, muchas más que yo creo que podremos pasarnos un episodio completo, Karen, hablando de toda tu experiencia como locutora. Además, ella forma parte de la plataforma de educación para locutores más importante a nivel mundial, que es la Asociación Mexicana de Locutores. Y bueno, ella es, como les decía, una extraordinaria amiga, colega, locutora. Karen, bienvenida a Exprime la Voz. ¿Cómo estás? Ay, muy emocionada, Lucy, muchas gracias. Estoy muy contenta por esta invitación a este proyecto tuyo nuevo que ya te habías tardado, en Ay, hacerlo. sí, mucho. Sí, pero de verdad estoy muy feliz, porque me hayas considerado para formar parte de este proyecto de Exprime la Voz y pues vamos a exprimirla, ¿no? Sí, vamos a exprimirlo, vamos a sacarle jugo y a todos los que están escuchando pues el podcast, les llamo los jugosos de la voz que buscan sacarle jugo justo a su voz, ¿no? Emplearla para cualquier momento de su vida. Oye, Karen, cuéntame, ¿tú tienes alguna anécdota así de cuando eras niña? ¿De casualidad tú también empezaste a hablar primero que a caminar? Fíjate que ahorita que te escuchaba, sí, justo sí, y me acordé, me remontaste a mi infancia cañón, porque yo desde chica, bueno, yo lo que hacía era muy, muy raro. Yo me sentaba, bueno, a hacer del baño, es un dato Sí, curioso, me sí, sentaba a hacer sí. del baño y de repente empezaba a hablar y a contar historias. Y yo lo hacía de forma tan natural, o sea, a mí se me hacía tan normal
y mi mamá me escuchaba, ¿no? Y yo, la verdad, no recuerdo qué tipo de historias contaba, o sea, de qué trataban, pero yo sabía que estaba contando algo, ¿no? Y de repente me cachaba haciéndolo, ¿no? Era como que me desconectaba de mí Sí. y empezaba a platicar y de repente regresaba y decía, ay, estoy hablando, ¿no? Ay, estoy contando una historia, ¿no? Y mi mamá me escuchaba y pues obviamente ya no me decía nada, ¿no? Ya después entraba y me decía, ¿qué haces? Y se reía, ¿no? ¿Y qué tanto haces? ¿Qué platicas? Y yo, pues no sé, ¿no? Algo, ¿no? Entonces sí, desde chica, me ha gustado esta parte, ¿no? De hablar, de Sí. expresar, de contar historias, sobre todo eso. Ahora mi esposo dice que me divago de más y que me hago historias en la cabeza. Pasa, porque sí pasa. Pero bueno, esa es como mi anécdota rara, ¿no? Así, de la Oye, estaría infancia. bien interesante conocer si otros colegas también tienen Sí, experiencias como estas, ¿no? Si sí. también ellos de casualidad, pues cuando eran chicos, pues les gustaba ya andar de Seguro que sí, ¿eh? parlanchines, Sí, ¿verdad que seguro que sí? sí. Yo creo que eso ya como que se trae, ¿no? O sea, ya la cosa de querer expresarte, de querer hablar, con eso se nace, ¿no? Yo siento que es así. Totalmente, sí, estoy muy de acuerdo. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue que te diste cuenta que funcionaba tu voz, que te ibas a dedicar a la locución? ¿En qué momento? Pues mira, creo que a partir de ese momento que te cuento de esta parte de mi infancia, me di cuenta que me gustaba la actuación, ¿no? Ujú. Y está como muy ligado también a Sí. la locución, ¿no? Al doblaje sobre todo. Y yo le decía a mamá, es que quiero ser actriz y quiero ser actriz, ¿no? Y eso fue como siempre mi sueño de toda la vida, ¿no? Al Ah, final ya de sé. cuentas, A mí me pasó igual. también, te digo, o sea, sí Sí. tiene como mucha relación. Y bueno, hice algunas cosas de actuación, no muy grandes, sobre todo en teatro, pero cuando me di cuenta que también podía actuar por medio de la voz, dije, esto es lo Sí, mío, ¿no? Esto es lo mío. Y entonces fue justo cuando entré al ejército, se me dio esta oportunidad, porque bueno, ahí eran o lo haces, ¿no? Es una orden, ¿no? Entonces claro. como que se me dio la tarea de, como lo comentabas hace rato, de realizar las producciones, de radio, los spots de televisión, todas estas cosas para el ejército. Y era como mi tarea, ¿no? Ya como mi chamba así, tú te vas a dedicar a esto y escribe los guiones y ve a grabarlos. Y ellos tenían ahí como habilitada una cabina que poco a poco fueron armando, ya de manera profesional. Y fue ahí donde dije, sí, esto es lo mío. Obviamente, pues tú sabes, ¿no? Para dedicarte a esto necesitas práctica, necesitas, Claro. estudiar, o sea, no es como Sí, que también, o sea, sí necesitas el talento, pero también pulirlo, ¿no? Por medio claro. de las clases, de los cursos, los talleres. Y fue ahí donde empecé a entrar a los cursos, a los talleres de locución, de doblaje y pues creo que me fue bien al final. A eso me dedico. Entonces, fue ahí, fue en esa parte. Le agradezco mucho al ejército, por supuesto, porque Claro. fue mi parteaguas, ¿no? Para volverme locutora. Oye, y cuando estabas en el ejército, bueno, es que yo veo a los militares que son como muy rectos, Muy con una rudos. voz muy fuerte, muy rudos. ¿Tú usabas una voz así o nada que ver? Digo, entiendo que estabas como en otra área que a lo mejor no tenía que ver con, no sé, andar en la rudeza. Sí, fíjate que justo esa parte, o sea, en el área donde yo trabajaba, que era la Dirección General de Comunicación Social, pues era donde donde se realizaba todo el contenido para que el ejército se abriera a la población, ¿no? O sea, y no Sí, nos vieran como lo dices, ajá, ¿no? O sea, como sí, la parte ruda, y cuadrados y cerrados y así, ¿no? No. Entonces queríamos que nos vieran como, pues, de una forma más cercana, ¿no? O sea, es tu ejército, eres tú, ¿no? Entonces, creo que por eso requerían como de la voz así más cercana, más amigable, ¿no? Y claro. no, definitivamente no se usaba ese tipo. Nosotros también nos dedicábamos a coachar pues a los mismos militares, Sí, porque a veces a ellos les hacían entrevistas y esto. Entonces, es difícil, o sea, de verdad es difícil cuando tú platicas con un militar de carrera, o sea, de años, y lo tratas, como de persuadir para que se abra, para que se desenvuelva, es muy complicado, bien pero se complicado, lograba. sí. Qué Sí, 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 padre, qué bonitas padre. experiencias. Me encanta ver en tus La verdad, redes que sí. de pronto compartes algunos momentos de los que viviste, pues ahí en las Fuerzas Armadas y padrísimo toda tu experiencia. Oye, ¿cómo es Sí. Karen ahorita de mamá?
siendo locutora. Yo te decía, ¿no? Cuando le escribí, ay, Karen, es que quiero hacer un podcast contigo porque, tú que eres locutora, quiero saber así como cuál es tu experiencia con tus hijos. Yo no tengo hijos, pero yo me imagino que cuando tenga hijos va a ser así como que use la voz para contarles historias o para cuando los regañen y tenga que poner. Entonces, me daba muchísima curiosidad y eso fue lo que me entusiasmó para acercarme contigo y quisiéramos este episodio para que justo tú nos contaras pues tu experiencia de cómo es Karen. ¿Utilizas realmente tu voz o no? Sí, yo creo que todo el tiempo, ¿no? O sea, la voz es como una parte muy esencial del ser humano. Con la voz puedes construir o puedes Sí, destruir, ¿no? O sea, es muy importante saber cómo manejar la voz, sobre todo cuando tienes hijos. De verdad eso lo he aprendido a base de experiencias duras también, porque pues no, la maternidad es un mundo enorme, ¿no? sí, Y lo que claro. vemos en las redes no siempre es lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, hay momentos de oscuridad así total, donde sientes que no puedes más, y hay momentos de mucha luz y de mucho brillo, ¿no? Donde que es como sobre todo cuando mis hijos, bueno, en mi caso, ríen y les da risa todo lo que yo les cuento, les hago, y es ahí donde digo, ah, qué padre, ¿no? Qué padre que tengo ¿no? Que tengo esta habilidad para comunicarme con ellos. Pero sí me ha ayudado mucho, fíjate, el ser locutora, porque he aprendido cómo la voz, o sea, cómo hablarles a mis hijos para que ellos puedan conectar conmigo, ¿no? Ujú. Que es lo importante también entre un padre y un hijo, ¿no? O sea, si tú como mamá no les hablas, no les expresas cariño, comprensión, atención, pues es difícil, o como papá también, ¿no? Es difícil hacer una conexión fuerte y esos lazos de unión entre padre e hijo, ¿no? Pues sí, la verdad es que me encanta, como lo decías, contarles historias. Eso es lo que más me gusta, de verdad. Y creo que esa fue la manera en la que mi hija aprendió a hablar. Y bueno, ya con mi hijo, con mi segundo hijo es otro tema. Ya el segundo es como, ya me la sé, Sí, ¿no? ya Ya, solito. ya solito. Y de verdad, es real, ¿eh? Ya solito hacen todos. Pero pues esa Oye, es mi experiencia. buscando pues bueno, estaba empapándome un poquito del tema y demás. Tengo un poquito de experiencia, bueno, con mis sobrinos. Tengo, 5 sobrinos y me ha tocado Oye, estar los ahí sobrinos cerquita de son ellos. los primeros hijos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Que La con verdad ellos es que empiezas sí. como Sí, son un cachito sí. mío y me encanta porque lo mejor de todo es que cuando ya estoy cansada, se pueden ir con sus Adiós. papás. Vete con tu papá. Así es. Oye, pero fíjate, ayer veía un video de un docente que decía Ujú. bueno, hablaba de esta parte del lenguaje, de empezar a estimularlos desde pequeños y decía que, bueno, al final no te angusties, no te preocupes, o sea, lo más importante es que suceden en los primeros 3 años pues de su vida, es que pues los vayas a acostar y al otro día despierten, ¿no? O sea, que los mantengas vivos. Sí, Eso, y yo así de, ay, qué fuerte, pero es súper sí, real, ¿no? Porque a veces creo que sí. sí, como papás primerizos, pues el primero todo es nuevo, entonces no sabes como qué onda. Sí, yo fíjate que esa parte no me preocupaba, o sea, la parte de que hablaran y que, o sea, que aprendieran ya a hablar, nunca me urgió, nunca me empapé así como en otras cosas como la lactación, como las vacunas, como el llevarlo al pediatra y como dices, ¿no? El mantenerlo sano y salvo, sobre todo los 3 primeros meses, que es cuando no Sí, sabes me si imagino. respiras y, o sea, mil cosas, ¿no? Pero esa parte del habla nunca me preocupó. Yo creo que por lo mismo de que estaba muy confiada de que sí lo iban a hacer, porque Claro, yo naturalmente se los iba a enseñar. Y creo que eso es algo de que tiene el ser humano, ¿no? O sea, sí sé que hay técnicas y hay terapias de lenguaje y muchas cosas para que los niños aprendan a hablar, pero la manera más sencilla, pues es hacerlo de forma natural, ¿no? O sea, claro. no necesitamos como tanta rebuscadera, ¿no? O sea, andar ahí, este, eh, buscando libros y eso. Bueno, en mi opinión, ¿eh? Habrá quien quizás sí, ¿no? Incluso pues hay niños, tú sabes que a veces tienen algún problema psicomotriz o del habla y pues sí Sí, necesitan terapias y otras cosas, ¿no?
y que son muy efectivas, por cierto. Pero yo creo que la mejor manera, pues, es hacerlo de manera natural. ¿Y cómo es? Pues hablándoles, ¿no? Los niños, Claro. pues, a final de cuentas, aprenden por imitación. Todo, absolutamente todo lo que les enseñes. Así enseñes un grito, o sea, de a pegar o lo que sea, todo lo van a aprender. Ellos son una esponja muy absorbente. Totalmente, todo en sus primeros añitos de vida, todo se lo quedan, todo lo Sí. guardan. Oye, y justo, fíjate que estuve como investigando un poco y bueno, con esta experiencia de mis sobrinos y sí, ahora que soy maestra y que tengo a ya jóvenes y adultos incluso de diferentes profesiones, esta parte de su dicción, que es normalmente donde encuentro un poquito más de trabajo o hay que estar trabajando con ellos, yo siempre les he dicho que la parte de la adicción, o sea, uno, como justo uno aprende a través de la imitación de lo que Ujú. vemos de nuestros papás, de lo que vemos de todo nuestro contexto, ¿no? Abuelos, amigos, o sea, de nuestros primeros años de vida. Sí marca una pauta de cómo vamos a expresarnos y hablarnos si es que no tuvimos como un entrenamiento o nos metimos más como a esta parte probablemente de la oratoria, ¿no? Entonces, sí tienen ciertos vicios, ¿no? De lenguaje, en donde a lo mejor ya apretan los dientes o no articulan de manera correcta las palabras, y entonces su dicción se ve un poco afectada. La dicción, para los jugosos que nos están escuchando por primera vez, la trabajamos o es más bien el uso correcto de nuestro lenguaje, que en este caso sería el español. Si habláramos otro idioma, pues sería el uso correcto de ese idioma, ¿no? De nuestro Ujú. lenguaje. Y trabaja mucho de la mano con lo que es el tema de la articulación, que es el posicionamiento correcto de cada uno de pues, los elementos que ayudan a que podamos emitir un sonido. El sonido de las consonantes, el sonido de las vocales, etcétera, y no, y su conjugación, ¿no? Entonces, cuando desde niños no, pues tenemos a lo mejor desarrollado o vemos en casa que a lo mejor mamá o papá, no articulan bien una palabra, se nos queda, ¿no? O sea, se nos queda guardado en ese chip y cuando ya somos grandes, decimos, bueno, ¿y de dónde viene? ¿De dónde viene que yo no tenga una buena dicción, ¿no? Y entonces me ha tocado a enseñarle a algunos alumnos a desaprender todo lo que aprendieron en su contexto, en sus primeros años de vida y a lo largo de sus años, para que vuelvan a aprender. Y empezamos justo con lo que es la correcta articulación de cada una de los fonemas, ¿no? De las consonantes, de las vocales, que si es T, pues que la lengua se posicione realmente donde tiene que ponerse, ¿no? Que es en la parte trasera de los dientes superiores, ¿no? Como tal. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque yo quería invitar a Karen para que justo nos platicara, o que juntas les compartiéramos a los papás que están empezando a enseñarles a sus hijos a hablar, pues cuáles son estas técnicas o ejercicios que nosotras como locutoras conocemos y que sabemos que pueden ayudar a, pues que los niños tengan un desarrollo del lenguaje correcto, sin meternos, como bien lo dijo Karen, en temas de que se empiecen a angustiar porque entonces yo no le estoy enseñando bien a mi hijo y no, y se flagelen. No, no va por ahí. Tampoco somos expertas en lenguaje, ¿sale? Pero sí somos expertas en el uso de la voz. Y justo este podcast lo que busca es enseñar desde las diferentes disciplinas de la voz cómo podemos emplearla y sacarle jugo en nuestro día a día. Así que este, tú, ¿qué nos podrías empezar a contar, Cami? Fíjate que lo que decías al principio es muy importante. Creo que el primer paso, el primerito, antes que cualquier técnica que podamos utilizar, es la paciencia. ¿Por qué? Sí, Porque cada persona es diferente, cada niño tiene claro. su tiempo. Yo he escuchado comentarios luego de, pues, de mamás que ahora conozco de la escuela de mis hijos, que me cuentan o me preguntan, oigan, sus hijos ya hablan, oigan, sus hijos ya esto. Y yo así, de, no se angustien, o sea, sé que como mamá primeriza, sobre todo si tienes un hijo nada más, es muy angustiante el saber que tu hijo no está hablando, ¿no? Y sobre todo por la presión social, ¿sí o no te pasa, Sí, no?
Y es en todo, totalmente. ¿no? Tienes novio, ya te vas a casar, tienes ya te casaste, ya vas a tener hijos, ya tienes hijos, ya camina, ya habla, Ay, ¿no? sí. Y dices, no habla, no camina, ¿qué hago, no? Pero bueno, Y el primer piensas que paso es, está mal tu hijo, ¿no? O sea, exacto, sí, te exacto. empiezan a presionar tanto que tú realmente dices, ay, ¿de verdad le está pasando algo? ¿Por qué? Y no, pues grave Sí, error que andemos comparando. No lo sí, sí, hagamos. sí. Cada niño tiene su tiempo. Yo he visto casos de niños que hasta los 3 años hablan y hablan perfectamente. Sí, Entonces, o sea, no pasa nada. Al momento en que tu hijo vaya a hablar, va a hablar y va a hablar muy bien. Lo que sí es que, bueno, hay que ayudarles, ¿no? De alguna manera. Lo que te decía al principio, hay que hacerlo de forma natural, ¿no? No forzado, no estresarse, ¿no? ujú. Una técnica que yo utilizo, bueno, que sin querer te digo que ya lo hago de manera Claro, automática porque ya lo natural. sé. Ujú. Yo les leía cuentos, siempre, todas las noches, les leía un cuento y al momento de leerles el cuento, obviamente utilizaba mi voz de locutora para llamar su atención. Se Claro, los leía de forma normal, eso no iba a pasar, pero trataba como de imaginarme, aparte mi imaginación es enorme, imaginarme cosas y ruidos y sonidos, y si había un animal, les hacía el ruido del animal, y si había un sonido, les imitaba el sonido. Y entonces, mis hijos bueno, a mi hija de más pequeña, la tenía así como en expectativa, ¿no? sí, Y me imagino, qué siempre bonito. era, sí, ¿no? Y me encantaba. Y siempre era antes de dormir, ¿no? Porque yo sentía que al momento de que ella se durmiera se iba a quedar con eso, ¿no? Sí, Pues, no sé, poco a poco lo iba a procesar en sus sueños y al rato, al otro día se iba a acordar. Y efectivamente, ¿no? Yo le leía algo y ya luego me decía, mamá, no sé, libro, ¿no? Y yo, libro, ¿no? Siempre trataba de corregirla, obviamente desde el amor, de claro, forma amorosa, pero tampoco me obsesionaba con libro, tienes que decir libro, libro. perfecto, claro. Ajá, y yo sabía que lo iba a decir y ahora es la fecha en que mi hija habla muy, muy bien. Tiene una dicción como de una niña de 10 años y tiene Wow. 5. Tiene Y el más 5 años, tiene cinco wow. años, sí. Parece que, o sea, yo la escucho hablar, alguna vez la grabé para un proyectito que hice, el Día de los Abuelos, y yo la escuchaba y decía, es que habla perfecto, o sea, no es porque sea mi hija, pero habla muy clarito, muy bonito. Sí, Y mi hijo, pues ahí va, ¿no? Aprendiendo también. Pero ese es como un consejito, ¿no? Que quizás le padrísimo. podemos dar. Que aparte es súper fácil, ¿no? Digo, un libro te lo puedes encontrar en cualquier tiendita. No necesitas ser el gran libro con las grandes No, ilustraciones, lo que sea. pero que sí tenga algo o sea, como por ejemplo algún animalito, alguna imagen que les llame la atención y que tú puedas imitar el sonido, ¿no? De esa. Qué bonito. Y mira que sí es uno de los ejercicios que los profesionales en lenguaje recomiendan, el leerles cuentos o Ujú, también cantar ujú, canciones muy sencillas, que no sean complejas. Hay muchas canciones para niños que bueno, tú seguramente te sabes un montón, Karen, un montón. Todas las que te ¿verdad? puedas imaginar. Sí, me imagino. Sí, Oye, sí. ayer platicaba con unas amigas que tienen hijos y les decía, bueno, ¿ustedes qué les gustaría saber, no? Y una de ellas, me decía que, bueno, ella tiene tiene 3 hijos, ya, yo creo como de 6 años en adelante, Ujú, es venezolana, entonces sus hijos tienen el acento muy marcado venezolano, ujú, pero también cuando tienen que emplearlo en la escuela, porque de pronto les piden, ¿no? Como que la ujú, pronunciación correcta, pues sí lo hacen, ¿no? ujú, Pero pues su contexto a lo que voy es que aunque ya llevan unos años viviendo en México y sus compañeros y su escuela, su contexto, su núcleo, ellos aprendieron, pues imitando, ¿no? Las claro. palabras, de sus papás, ¿no? Y de su familia. Ujú. Entonces le decía, ¿qué te gustaría saber, ¿no? A ti primamos ahí información con Karim y me decía, pues justo eso, ¿no? Cómo ayudarles a pronunciar bien ciertas palabras. Dice, porque a veces ni yo, ni yo lo puedo hacer, pero es por lo mismo de esta parte del acento que ella tiene, ¿no? Y le decía, perfecto, entonces lo voy a tocar en el podcast para que demos ahí algunos trucos. ¿Qué otra cosa, Karim? Yo creo que o sea, la forma visual, o sea, el verte cómo, bueno, que tu Sí, hijo te vea cómo hablas, o sea, el explicarle, ya ves que hasta mucho tienen esta señal, ¿no? ajá. Mamá, ¿no? Mamá. Yo cuando Para, hacía eso con mi hija,
¿Perdón? Déjame comentar nada más para los que no están viendo el video, y lo están solo escuchando. Ah, Karen está haciendo, la boca grande, ¿no? Marcando la A, con y las manos señalando señalando. con las manos, Ujú, ajá, con con sus dos los, deditos índices, está señalando, la boca para enseñarles, en este caso a tus hijos, ¿no? La ujú, posición. la Ujú. posición en la que va la letra, ¿no? Si es mamá, pues con los dos labios juntos. Y sobre todo, ¿sabes qué? El ruido o sea, cómo suenan cada letra. Porque Ujú. sí, creo que tenemos mucho, o nosotros como la forma en la que lo aprendimos, fue como la M. En lugar de decir decimos M, ¿no? Exacto, En con lugar de una decir, vocal. exacto, en lugar de decir P, o sea, P, decimos P, ¿no? Y entonces creo que esto confunde también a los niños, porque sobre todo ahorita cuando empiezan a leer, mi hija ya está aprendiendo a leer y a escribir, sí luego me dice, ¿cómo P? Y escribe la P y la E, ¿no? Y yo no es pu, 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 el sonido, pu. Y mira, saca aire, ¿no? Pu. Y la M, y la L, ¿no? Entonces, Exacto, sí. creo que esa es una técnica fácil y creo que muy importante para que aprendan a pronunciar bien todas las letras, ¿no? A, pues abriendo la boca, la E, dejando los labios un poco entreabiertos y bueno, así consecutivamente, ¿no? Sí, que yo creo que podríamos hacer un podcast únicamente de articulación para enseñar la posición correcta de cada una de las vocales y de las consonantes. Y mira, qué padre que dices esto, Karen, porque justo una de las cosas que les enseño a mis alumnos en el curso de locución cuando llegamos al tema de articulación y de dicción es a que posicionen correctamente y saquen el sonido de las consonantes, como bien lo dices, ¿no? Que si Ujú, es no es y yo siempre les pregunto, ¿cómo hacen el sonido de la M? ¿Cómo hacen el sonido de la T, no? Y todos es T, ma, me, ¿no? Y ujú. le ponen una vocal. No, ese no es el sonido. Entonces, bueno, ya voy a anotar por ahí un episodio exclusivo para hablar de esta parte porque sí es bien importante y enseñarles a los niños también, como decía Karen, o sea, que nos vean, ¿no? Y estaba yo viendo algunos videos de logopedas que daban como algunos consejos o tips para empezar a los niños a estimular lo que es el lenguaje del habla y decían que así estén chiquititos, tú les hables, aunque ellos todavía no emitan sonido, no entiendan, no te respondan, tú les hables, les expliques lo que estás haciendo de manera muy sencilla, que vean tu rostro, que realmente pues tú dediques y que pongas pues esta parte como dices, desde la parte amorosa, a explicarles a lo mejor si estás cocinando, cómo se hace la sopa, ¿no? Y que les describas, mira, ahorita estoy haciendo la sopa y voy a abrir la bolsa, ¿te gusta la sopa? Y que igual les preguntaras, ¿no? Estimular esta parte. Y bueno, creo que como mamás, tú no me dejarás mentir, Karen, bueno, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero tú sí, lo hacen de manera natural, ¿no? Entonces, Sí, ya y está. fíjate que uno cree que los niños no entienden, ¿no? Dices, ay, es un bebé, no escucha, no entiende, no, bueno, sí escucha, ¿no? Pero me refiero a que no comprende lo que estoy diciendo. Pero sí, o sea, realmente el bebé se comunica de alguna manera, obviamente con el llanto, que es su primer como instinto desde que nacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues lloramos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos sacaron de ahí del lugar donde estábamos calientitos. Cuando tienes hambre, ¿qué hace el bebé? Llora, ¿no? Llora. Cuando está mojado, llora. Cuando tiene sueño, llora. Es su primer instinto para comunicarse, entonces sí se está comunicando. Si tú le hablas constantemente, si le explicas, como decías, las cosas, bueno, ya más grandecitos, claro que te entienden, ¿no? Si le dices, mira, te voy a dar de comer, y eso es muy importante también, decirle las cosas, más bien explicarle las cosas con sus nombres, ¿no? No de, mira, ¿quieres leche? Por ejemplo, mi hija cuando estaba chiquita decía, en lugar de leche decía toti, ¿no? Y a mí se me Ajá, hacía súper tierno y decía, ay, que nunca claro. deja de ser así, ¿no? Pero yo trataba de decirle leche, hija. ¿Quieres leche? Y toti. Y mi esposo decía, ¿quieres toti? Y yo de, no le digas No le así, ¿no? digas así. Y con mi hijo pasa igual, ¿no? Ahorita que ya está empezando a hablar es dulce y cosas así. Y dices, ay, qué tierno se escucha, pero sí hay que, a pesar de que ellos lo sigan diciendo así, sí hay que, pronunciarle bien las palabras y llamarlas por su nombre.
Por ejemplo, mi hijo decía, hace no mucho aprendió los colores y decía alul en lugar de azul, ¿no? Sí. Alul y alul y alul. Y no te miento, en 4 días, yo creo a lo mucho, aprendió a decir azul y ahora dice azul. Lo dice así como muy, muy suavecito, pero sí lo pronuncia porque yo, en lugar de corregirlo, decirle, no es alul, es azul, le decía, mira, ¿qué color es ese? Azul, azul. ¿Y qué color es este? Amarillo y verde y así, ¿no? Entonces hay que dejarlos, ahora sí que hay que dejarlos ser, pero hay que ponerles atención y hay que dejarlos también, porque también creo es lo que pasa mucho con algunas mamás, que no, o sea, no dejan que sus hijos hablen, les adivinan las cosas, ¿no? Exacto, Yo, sí. yo, yo recuerdo mucho a una amiga de mi mamá, tenía un bebé y en lugar de hablar, el niño hacía y la mamá, ¿quieres esto? ¿Quieres jugo? ¿Quieres leche? Y Hablaba por él. sí, y el niñito con el dedito. Y yo decía, "Ay, ¿y no va a hablar? O sea, o sea, como, ¿por qué no? Entonces, no, o sea, si tu hijo te pide algo, sí es a veces frustrante porque a veces no sabes ni lo que quiere, pero bueno, tratar de, ¿quieres leche? ¿Quieres comer? ¿Quieres dormir? O sea, como de preguntarle y ya él solito se va a ir abriendo y va a saber qué es lo que quiere, ¿no? Pero sí es muy importante dejarlos hablar y escucharlos también. Eso es otra, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa cuando luego están hablando los niños y tú estás ocupada? Porque me ha pasado. Y de repente le dices, cállate, ¿no? Sí. Y cállate y no hables. Y ya luego dices, bueno, ¿cómo voy a querer que hable si me la Si paso los callándolo, ¿no? reprimimos, claro. Si lo reprimes. Y otra cosa que también me estaba acordando ahorita de una anécdota que te voy a contar súper rápido. Sí, sí, sí. Me estaba acordando la otra vez que yo le dije un día a mi hija, en una de esas que andas a prisa y así, le dije, hija, es que apúrate a comer, eres muy lenta. Yo lo Oh, dije sin pensarlo, ¿no? O sea, fue como sí. de espontáneo. Y como, no te miento, como yo creo que un mes después, mi hija tiene una memoria increíble, o sea, te puedes decir algo hoy y te lo recuerda en un año, ¿no? Wow. Entonces, como un mes después me dice, mamá, dices que tú dices que yo soy muy lenta. Y yo ni en cuenta, ¿no? Y yo, ¿cómo? Dice, sí, es que tú me dijiste que yo soy muy lenta. Y yo, no, hija, es que no eres lenta. No, sí, es que soy muy lenta. Y yo, no, mi amor, de verdad, no, no, Ay, no eres lenta, ¿no? Entonces dije, chin, o sea, tengo que tener mucho cuidado con lo que les digo y cómo se los sí. digo, ¿no? Si se los digo enojada, si se los digo eh, de malas, obviamente, pues el mensaje que les voy a dar es otro, ¿no? Y con eso se van a quedar. Si yo les hablo a su altura, de una forma cariñosa, y mira, hija, hijo, no, no, en lugar de decirle, no te subas a la mesa, te vas a caer, hijo, eh, la mesa no es para subirse. Por favor, bájate porque no quiero que provoques un accidente, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? Y eso aplica para todo, ¿eh? No nada más para los niños. Si tú le hablas así a seguramente a ti te pasa, ¿no? Con tu esposo, o sea, si estás enojado con Sí, él y le hablas, totalmente. así explotando y eso, pues, obviamente la energía cambia, ¿no? Si le hablas con cariño, pues ya es otra cosa y obtienes otras cosas. Exactamente, eso es parte de aprender a utilizar la voz igual Exacto. para pues conseguir igual y algo que queremos, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí va, ahí va otro dato súper interesante. Fíjate que de pronto otra de las dudas que llegan a tener las mamás o estas amigas a las que les pregunté es que cómo le hacen para que pronuncie sus hijos sobre todo las consonantes, la R o La R. las S de pronto o salen con mucho aire o las reprimen, ¿no? La L. ¿Tú tienes algún ejercicio que nos pueda ayudar como a Pues trabajar mira, esas con consonantes? mi hija me pasó eso. Yo creo que a todos nos pasa, a todos los papás. Cuando estaba chiquita, bueno, más chiquita, hace como un año, fue que ella aprendió a decir la R. Pero antes de eso no podía. Y yo le decía carro, y decía carro, carro. Y yo no, carro, carro. Y le enseñaba, mira, mira mi lengua, cómo vibra cuando pronunció la R, carro. Y ya se me quedaba viendo, carro. Te digo, como un año después, un día, así, de la La nada, dijo bien. ajá, me dijo, mamá, ¿qué crees? Y yo, ¿qué pasó? Ya puedo decir la R. Y yo, ay, hija, qué bueno, mira, carro. Y se esforzaba, ¿no? Ay, Pero no, hermosa. no se frustraba, ¿no? Se fue como de carro. Yo al principio veía que como que se ponía tensa Ajá. cuando yo se la estaba enseñando y dije, no, o sea, voy a dejar que fluya y que solita la aprenda, porque como te decía, en algún momento va a pasar, o sea, no hay por qué presionarlos, ¿no? Y sí, pasó. Entonces, creo que
esa técnica es buena, o sea, el enseñarles con la boca, o sea, que te vean dónde va posicionada tu lengua, ¿no? Mira, lo voy a repetir otra vez, obsérvame, ¿dónde está mi lengua, no? ¿Cómo vibra? ¿Cómo hace? Sobre todo con, como dices, ¿no? Como con la R es creo que la que más se les dificulta. También he visto, porque también tengo un sobrino, bueno, tengo varios, pero uno de mis sobrinos igual, no puede pronunciar la R, pero él ya tiene como 10 años y él sí ha tomado terapias y mucho le ponían el ejercicio del lápiz, ¿no? Que es como Ujú. muy común. El lápiz en la boca y hablar con el lápiz, ¿no? Y pronunciar la consonante con el lápiz en la boca. Ese es igual un buen ejercicio, pero bueno, creo que ese es el que más me funcionó, la paciencia. Sí, sobre todo eso, no, Sobre todo. no presionarnos, sí a su tiempo, Sí, ellos marcan el ritmo, ¿no? Oye, sí. yo igual tengo unos ejercicios que quiero compartirles. Algo bien importante que tenemos que, bueno, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasa mucho con los alumnos y vuelvo al ejemplo de mis alumnos, que nosotros cuando nacemos, o sea, nacemos respirando y utilizando la respiración completa, utilizando nuestro diafragma y nuestros pulmones en su totalidad. Y por ahí, de los 4 años, empezamos a perder esta capacidad. Si ustedes ven a los niños cuando duermen o a los animalitos, incluso nosotros, porque ya Ujú, inconscientemente así lo hacemos, estamos acostados o los bebés están durmiendo, suben su pancita, ¿no? Ese es ujú. que están utilizando de manera correcta, pues los pulmones, están llenando los completos y llevando el aire como la parte baja y entonces se estimula o se pone en acción lo que es el diafragma. Entonces, yo les quiero compartir algunos ejercicios que pueden ayudar primero a estimular lo que es el soplo y lo segundo, a estimular el diafragma de una manera divertida y muy sencilla. Y tú me dirás, Karen, si estoy en lo correcto. Los primeros para estimular el soplo son ejercicios muy sencillos que ustedes los pueden hacer tan divertidos como quieran. Por ejemplo, apagar velitas, usar un popote y entonces poner a lo mejor bolitas de papel y que los niños soplen, ¿no? Y hagan carreritas a lo mejor con el popote. ¿Qué otro ejercicio de respiración? O sea, hay un montón para estimular lo que es el soplo y estos ejercicios van a ayudar también justo a emitir el sonido correcto de las S, las Cs, las Zs, que son las que pues sacan como aire, ¿no? Entonces, ejercicios de soplo, que son estos que les puedo sugerir. ¿Qué otro tú, agregarías? Yo creo que ahorita que mencionabas lo de la respiración, para los niños también hay una, como para adultos, hay una técnica que se llama mindfulness. No sé si has escuchado de esto. Yo he leído muy poco, la verdad, y he querido empaparme más del tema, pero bueno, entre tantas cosas luego no tengo tiempo. Pero el enseñarles a los niños a respirar, como decías, ¿no? Ya como que se ha Ujú. perdido, a partir de los 4 se pierde ya esa, inconscientemente, esa práctica de la buena respiración. Entonces, enseñarles a respirar. ¿Cómo? Pues pones, no sé, musiquita relajante. A ver, sobre todo cuando están haciendo un berrinche, eso aplica muy bien, ¿eh? A ver, vamos a calmarnos, vamos a respirar y te vas a calmar, ¿no? Y empiezas tú primero a respirar, ¿no? Porque aparte te tienes que calmar Sí. tú primero, ¿no? Empiezas a respirar, metes el aire por la nariz, poco a poco lo vas empujando y a ver, llena tu pancita, ¿no? Y ahora llena tu pancita de aire. Y ahora poco a poco vela sacando, ¿no? Y vamos a contar hasta 10. Yo te cuento y tú respiras, ¿no? Creo que eso podría, Sí, pues ayudarles totalmente, también. antes de, o sea, como el hacerte consciente. Ya ves que somos como la generación de la conciencia, ¿no? Ahora Exacto. estamos conscientes de no tirar basura, de cuidar a los animales, más conscientes de, pues también hacer más consciente esta parte de cómo respiramos, ¿no? Y creo también por salud, ¿no? O sea, el tener Totalmente. una buena respiración, te ayuda también, ¿sabes qué? Como a relajarte, no sé, como a oxigenar todo tu cuerpo, que a veces uno ni en cuenta, ¿no? Dice, ¿y eso qué es? ¿Para qué me sirve? Sí, para esto, para que te oxigenes, te relajes,
puedas tener un buen descanso, eso ayuda muchísimo también. Muchísimo, sí. Tener un buen Hay un descanso. ejercicio que me encanta, que es cuando tengo días complicados, no puedo dormir, justo empiezo a trabajar, pues en mi respiración, ¿no? Utilizo el diafragma, respiraciones profundas, inhalo lento, exhalo lento y descanso delicioso. O sea, cuando Sí, traigo muchas cosas en la mente y mi mente no puede parar, empiezo a realizar este ejercicio, ayuda mucho. Y justo la respiración o utilizar una respiración completa, no por nada se utiliza en disciplinas holísticas o como tú decías, en el mindfulness para apaciguar. ¿Por qué? Porque nos oxigena, baja el ritmo cardíaco y pues hace eso, ¿no? Está también, estimulamos lo que son nuestros órganos, tienen un descanso y es muy benéfica, muy benéfica. Entonces ahí tienen otro ejercicio para trabajar con sus niños, el tema de la respiración. oye, Ahora, algo, el globo, perdón, también, inflar un claro. globo, también es muy bueno. A mis hijos les encantan los globos, pero sí hay que hacerlo con mucho cuidado, porque sí pueden provocar accidentes, como ¿no? Atraganamiento sobre todo. Sí, 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 sí. Pero sí, eso es muy, muy buena técnica también, inflar globos. Otra técnica que les quiero compartir es estimular el diafragma. ¿Cómo lo podemos hacer? Imitando sonidos de animales, ¿no? Que ellos imiten sonidos de animales. Por ejemplo, unas abejitas o una mosca, ¿no? Una batalla, imagínense una batalla de insectos y entonces te pones a jugar con él y empiezas con la D o la B, de Ujú. Z, y juegas con los tonos. Eso ayuda a estimular lo que es el diafragma, los resonadores también, emitir el sonido de un mono, ¿no? De un chango. Oh, 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 oh. Ujú. Eso trabaja muchísimo el diafragma y para ellos va a ser divertido, la van a pasar bien y estás trabajando sin que ellos se den cuenta, pues esta parte de estimular su respiración, su diafragma, su lenguaje de una manera totalmente divertida. Una letra que igual se les complica mucho, y hablábamos hace un momento de eso, que es la R. ¿Cómo la podemos estimular con ejercicios que ayuden a agilizar y a darle más movilidad a la lengua, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es colocarle algún dulce o chocolate aquí arriba entre la nariz y el labio a los niños. Para los que lo están viendo en YouTube, pues bueno, estoy señalando justo dónde, ¿no? Pero arribita Ujú. del labio superior, ahí les pueden colocar chocolate y entonces hagan que se limpie, ¿no? La boca, ¿no? Entonces, para que ellos estiren su lengua, hagan el movimiento, y eso puede ser a los costados también. Entonces, esto va a permitir que también ellos, pues, yo siempre les digo a mis chicos, es que es la gimnasia de la voz, del lenguaje, Ujú. ¿no? Que son ejercicios tan sencillos, de verdad, muy sencillos que en cualquier momento podemos estar realizando, pero que cómo dan resultados. Entonces, si ustedes de manera divertida lo empiezan a hacer con sus hijos, pues, híjole, cuando ya tengan, pues mayor edad, van a tener una buena dicción, van a respirar de manera correcta y además algo bien importante es que también aprendan a expresar, ¿no? Por eso les decíamos que Karen mostraba, pues cuando les hablaba a sus hijos o les explicaba algo, pues la expresión de su rostro, ¿no? Que también es bien importante que ellos la vean. Sí, no sabes los problemas, más bien lo que le vas a ahorrar de cuando sea adulto, ¿no? O sea, Sí. todos los temas que les vas a ahorrar. Sí, ahorita que decías de la expresión, también es muy importante el que el que los enseñes a socializar, a hablar con otras personas, a que se desenvuelvan, porque luego he visto, ¿no? Me ha tocado ver adultos que son muy introvertidos, no quieren Sí, hablar, no quieren preguntar. Yo lo que hago con mi hija, hija, bájate por las tortillas, hija, ve a preguntarle obviamente siempre bajo mi supervisión, claro, claro. ve a preguntarle a este señor esto, o ve a decirle esto, y súper sociable, a todo mundo saluda, con todo mundo habla, pero siento también que esa parte de dejarla expresarse es buena idea. Y también, ahorita que mencionabas que no necesitas así como mucho tiempo ocupar cualquier momento, yo recuerdo cuando mi hija se aprendió los números, pues ella lo sabe en inglés, en alemán, en italiano. ¡Guau! Pero yo se lo repetía, ¿sabes cuándo? Cuando subíamos las escaleras del edificio, ¿no? Y iba a Ujú. ver, hija, uno, dos. Entonces ocupar como esos momentos que luego uno dice, "Ay, es que no tengo tiempo". Sí, sí hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo.
Solo es cosa de buscarlo y encontrar el momento, como decías, divertido para hacerlo, ¿no? Mientras están bañándose, por ejemplo. A ver, vamos a cantar una canción, ¿no? De estas que hay miles en internet sobre las letras, los animalitos y demás. Vamos a cantar esta canción, ¿no? O a ver, vamos en el carro y vamos practicando, no sé, cómo se pronuncia la R, ¿no? Ahorita que están aprendiendo a leer, cómo se dice la M con la A, ma, y la M con la M, y la P con la pa, ¿no? Y esto poco a poco los va a ayudar a que ellos solitos se vayan interesando, ¿no? Yo lo he notado con ellos, con mis hijos. Eh, no he necesitado de tanto esfuerzo. Aparte me gusta, ¿no? O sea, también es algo que No te disfruto. cuesta, sí, No me claro. cuesta. No te cuesta. La Sí. verdad que qué lujo que tengan una mamá, ¿no? Que pues es locutora, ¿no? Y Sí. que ellos ven cómo se expresa, cómo habla perfecto. Entonces, bueno, insisto, los niños aprenden a través pues de la imitación, de lo que ven, son esponjitas, ya lo dijimos, entonces eso Sí. está increíble. Oye, ya para ir cerrando el tema. Fíjate que hay papás que probablemente tengan la duda de, oye, ¿y cómo sé que mi hijo tiene un problema y debo de poner atención, ¿no? Tú decías en el caso de tu sobrino, ¿cómo fue que se dieron cuenta que tenía pues recibir apoyo, ¿no? De a lo mejor un especialista en lenguaje, un logopeda. Em, bueno, tengo dos. Su hermanito tiene un problema. Él es más pequeño, es de la edad de mi hija. Tiene un problema, perdón, que se llama microtia, que es cuando el oído, más bien no tiene ese canal auditivo Ok, y lo tienes pequeño. No sé si has visto algunas personas que tienen el oído más sí, pequeño. Bueno, él tiene ese problema y él sí, o sea, él sí no puede pronunciar muchas palabras, ¿no? Como no escucha de ese lado, prácticamente tiene debilidad visual, perdón, auditiva de ese lado, auditiva. no puede pronunciar bien las palabras. Sin embargo, le entendemos muy bien lo que dice. Y el más grandecito, el que te comentaba, se dieron cuenta cuando, pues que a los 5 años más o menos, que sus hermanitas, porque son trillizos, que sus hermanitas ya empezaban a hablar mejor y él no podía pronunciar ciertas palabras, bueno, sí, ciertas palabras, como, no sé, ferrocarril o cosas así más complicadas. Y poco a poco empezó yendo a terapias, pero bueno, ahorita ya creo que ya más o menos las puede pronunciar. Pero creo que también, independientemente de la terapia, mucho tiene que ver el trabajo en casa, ¿no? El que tú constantemente, como te decía, lo estés repitiendo, lo estés estimulando. Si tú lo llevas a terapia, que sí te va a ayudar, ¿no? Pero en tu casa no haces los ejercicios de la terapia, Exacto, pues no de van a nada te va a avanzar. servir, ¿no? No vas a Así avanzar. es. Entonces, pues sí, es así como nos dimos cuenta que él tenía ese problemita. Muy bien. Y bueno, para los papás igual que quisieran, pues, saber, ¿no? En qué momento debo ir con un especialista. Si tú ves que tu hijo, pues, ya tiene edad y que igual, como dicen sus compañeros, no, o los demás niños de su edad, tienen un o ya hablan un poquito mejor y a tu hijo le está costando un poquito, sí es importante que empieces a ver algunas opciones con un especialista en lenguaje o un logopeda, que son los que ayudan a desarrollar esta parte. Probablemente haya tema de frenillo corto y le cueste pronunciar algunas palabras o lengua de corazón. Hay muchos temas ya, bueno, ya un especialista les puede ayudar. Nosotras no somos especialistas, pero sí es importante pues que llegue un momento en que si tienes y estás escuchando este podcast, estas dudas, pues bueno, consultes a tu pediatra y seguramente él te canalizará con la persona adecuada para que te ayude a trabajar pues esta parte del lenguaje con tu hijo, ¿no? Y te canalice de manera correcta. Sí, Karen, exactamente. ¿algo más que nos quieras compartir? Pues nada, lo que he venido comentando todo, todo el podcast, mucha paciencia con sus niños, mucho amor, mucha atención también con ellos. Esa es la única manera en la que van a aprender a hablar más rápido, a comer más rápido, a caminar, a quitar el pañal, todos los procesos de las etapas de desarrollo que tienen los niños. Pues necesitamos nosotros como papás mucha conciencia y mucha entendimiento de qué es como lo que como papás nos corresponde, ¿no?
Solo eso. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias. No, hombre, Estoy Lucy. bien feliz. Mira, ya se nos fue un ratote aquí platicando. Yo creo Sí. que podríamos seguir hablando No, sí, y definitivamente. no nos paran, ¿verdad? Karen, por Sí. favor, compártenos tus redes, dónde podemos escuchar tu trabajo para que los jugosos que están escuchando este episodio vayan a buscarte y vean el increíble trabajo de Karen. Muchas gracias, Lucy. Pues mira, estoy en proceso de mi página web, todavía Oh, genial. no la termino, pero mientras me pueden seguir en mis redes sociales, estoy en Facebook como Karen Vargas Locutora y en Instagram igual. Entonces ahí de repente comparto algunos trabajos que hago. Ya ves que a veces no se puede compartir todo, pero bueno, Sí. lo que puedo compartir lo comparto. Padrísimo. Pues ya está. Muchas Sigan a gracias, Lucy. Karen, conozcan el trabajo de Karen. Es una increíble locutora, tiene una voz preciosa. Ya la pudieron Muchas gracias. escuchar y los que la están viendo también en video es muy bella. Muchas Muchas gracias, gracias, Karen. Lucy. Estoy muy feliz de que hayas aceptado, pues, compartir conmigo este espacio. Y pues nada, esto sería todo por este episodio. Gracias a todos los jugosos de la voz que lo están escuchando. Recuerden que, pues si lo estás viendo en YouTube, por favor, dale clic al botoncito de suscribirte. Si lo estás escuchando en alguna plataforma de podcast, bueno, dale seguir, guarda el episodio si es que te gustó, compártelo con tu familia, con amigas que tienen a niños que están en este proceso de aprender a hablar. Muchas gracias, soy Lucy Sam y nos vemos en el próximo episodio de Exprime la voz. Nos vamos. Adiós, Karen.